¿Por qué es tan importante hablar acerca de los pasos del mensaje de salvación? ¿Por qué debo hablar de eso? ¿Por qué no hablar solo del mensaje de salvación en general y no los pasos? Cuando tenía unos 19 años de edad, me había mudado de mi casa para vivir como soltero cuando estudié en la universidad. Y un día le dije a mi mamá: mamá, ¿puede mandarme la receta para hacer tortillas de harina? Quiero hacer tortillas de harina. Entonces mi madre me dijo: anota ahí. Y ya anoté todos los ingredientes: harina, manteca vegetal, aceite, un poco de aceite, si puede ser de olivo mejor, sal, una levadura y agua calientita. Me dijo: todos son los ingredientes. No recuerdo si me falte alguno de ellos, pero los anoté y me dijo: hijo, es muy importante los pasos para hacer las tortillas de harina que te voy a decir. Así que primero mezclas la harina con la manteca, después le pones un poquito de aceite, después le pones un poco de levadura, al final le pones, no lo dijo al final, dijo luego le pones agua calientita que pueda soportar tus manos y mezclas todo. Y ya que lo mezclas, entonces amasas esa masa, ese bolo que te quedó, y lo empiezas a apachurrar con esa apachurradora de tortillas, y ya te o con el rodillo y te salen las tortillas de harina. Perfecto. Y entonces pues compré todos los materiales y empecé a hacer. Agarré la harina, le puse un poco de agua caliente, luego le puse un poco de manteca, le puse aceite, le puse la levadura. Cuando terminé empecé a amasar todo y no sé qué cosa tan extraña pasaba, que la masa se me pegaba toda en las manos. Quería zafármela, con mucha dificultad pude hacer una bolita, y cuando la aplasté, más bien le puse con el rodillo, se pegaba el rodillo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no es eso de que el orden de los factores no altera el producto? Pero alteró mi producto y no pude hacer las tortillas de harina. Hasta la fecha ni siquiera me acuerdo bien cuáles son los pasos todavía. No sé si los dije bien o mal. El caso es que para ese caso se necesitaba seguir los pasos tal y como decía mi madre. Bueno, al fin eran tortillas de harina, quizá por eso es que no lo recuerdo. Y como ella me hace, pues cuando voy, con eso me conformo. Otra ocasión, era estudiante de la preparatoria, estudié como técnico laboratorista y me tocó hacer un examen. Y en el examen me tocó hacer una especie de sedimentación de la sangre, separar los glóbulos rojos o ¿cómo se le llaman? Los elementos del plasma. Entonces se usa una centrífuga para ello. Realicé todo el procedimiento: 1, 2, 3, 4, 5 pasos, 6 pasos. Pero uno de ellos consistía en, después de poner esos pequeños capilares de vidrio con sangre dentro de la centrífuga, debía poner una especie de sellador que evitaba que estos vidrios, los capilares de vidrio salieran. Se me olvidó y dejé la tapa esa allá afuera, y entonces puse la tapa final encima. La apreté y todo, y cuando se escuchó un montón de vidriecitos que se rompían dentro, y dije, recuerdo que la profesora más se me quedó viendo. No me dijo nada porque era un examen. Bueno, ahí ya fue un poquito más complicado porque lo que estaba en juego era mi calificación de ese examen. ¿Qué tan importante es conocer los pasos para la salvación? Pues es importante conocer los pasos de un mensaje dependiendo qué tipo de mensaje o el contenido de ese mensaje. No siempre el contenido del mensaje es tan importante para nosotros y quizás por eso no le damos importancia. Durante esta semana leía un artículo de un periódico argentino que destacaba una noticia, una investigación que se hizo en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos,
Y el encabezado decía así: errores en la sala de urgencias. Y ya de por sí, el título me llamó. Errores en la sala de urgencia. No estamos hablando de tortillas de harina, ¿verdad? ¿Qué pasará si hay errores en la sala de urgencias? Entonces me puse a leer el artículo y encontré lo siguiente. Espero no cometer un error con este micrófono también. Encontré que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, decenas de miles de personas mueren al año por causa de un error médico. Estudiantes de medicina, no quiero desanimarlos, pero si no has entrado todavía a estudiar esa carrera, piénsalo bien. Si ya estás en ella, échale demasiadas ganas. Miles o decenas de miles de personas solo en la Unión Americana mueren por un error médico. El director de esta investigación, el doctor Benjamin Schnapp, dijo: es crítico que comprendamos cómo y por qué ocurren esos errores, de modo que podamos trabajar en corregirlos. Ahora, lo que leí ahí es que los errores en esa universidad, fíjense bien, no tenían que ver con la falta de capacidad o de preparación de los médicos. Los médicos estaban muy bien preparados. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué miles de personas mueren por errores médicos? El problema en esa investigación, o que arrojó esta investigación, es el mal uso de la información que recababan el personal profesional cuando los pacientes iban a la consulta. El mal uso. ¿Qué significa esto? Está el expediente lleno de información del paciente. El médico ve llegar al paciente, le echa una ojeada rápida a la información, le hace unas cuantas preguntas al paciente y se apresura a dar un diagnóstico. Y ahí radica el error. No en la recabación de información, sino en el mal uso de la información. Es decir, el mensaje contenido en esos expedientes no estaba siendo bien revisado, bien atendido. Por lo tanto, las repercusiones en la vida de las personas eran terribles, porque se manejaba mal el tratamiento de ese paciente. ¿Ven de qué estamos hablando ahora? Lo mismo. Mensaje, información. Pero la negligencia, la falta de atención que le podemos dar a esa información puede tal vez no traer tantas consecuencias si de tortillas de harina se trata. Pero si es de nuestra vida, puede ser causa de vida o de muerte. ¿Qué dice la Biblia respecto del mensaje de salvación? 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura: haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Y que pararon el sabio y el maestro, y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo. Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para conocer a Dios. Donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una
tontería. El mensaje de salvación para muchos no es tan importante. Si tiene 1, 2, 3, 4 pasos, ¿qué importa? ¿Quién sabe cuántos tenga? Para muchos parece incluso una tontería el mensaje de salvación, porque lo ven tan simple, no es tan importante. Pero ese mensaje que para los sabios y inteligentes resulta no tan importante, es justo la atención que se le da a ese mensaje lo que produce la salvación de la gente. ¿Qué tan importante entonces es el mensaje de salvación? ¿Qué tan importante es conocer los pasos para la salvación? Yo diría que ni dudarlo, es muy importante. Sí. Es esencial. Sí. Es radical. Sí. Por eso creo importante hablar de este mensaje. Pasos para alcanzar la salvación a través del mensaje de Dios. Ahora, vamos a resumir en 4 sencillos pasos este mensaje de salvación. Y vamos a empezar con los 2 primeros. Romanos 10:13 dice, porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Cuando habla aquí la palabra invoca o invoquen, no se refiere de manera literal solamente a expresar con nuestros labios, sino es una búsqueda sincera y consciente de Dios, diaria, constante y personal. Luego dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo va a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Pero no todos han aceptado el Evangelio. En otras versiones es traducido el mensaje de salvación. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Perdón, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Una y otra vez. 3 veces, por lo menos, dice esta escritura. Cita los 2 primeros pasos del mensaje de la salvación. Oír, ¿qué? El mensaje. Y 2, creer en el mensaje. 2 primeros pasos de la salvación. ¿Cómo van a creer si no antes han oído el mensaje? Así que vamos a empezar con primero, que es oír el mensaje de salvación. Hay 2 cosas para mí muy importantes en este primer paso, que es oír. Marcos 4, versículo 12, Jesús dijo, para que por más que miren, no vean. Y por más que oigan, no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. ¿Habrá alguna posibilidad de que alguien escuche el mensaje y aún así no lo entienda? Sí, completamente. Sí, completamente. Sí la hay. Por eso es muy importante, lo primero que es entender bien el mensaje. No solo oír, pero escuchar, decimos. Una de las cosas que más trabajo me cuestan es cuando mi esposa me dice, amor, ¿puedes ir a la verdulería y traer 1 kilo de jitomate, medio kilo de calabacitas, un epazote, una ramita nada más? Le dice que venden 1 peso de cilantro y me da una lista como de 5 o 6 cosas. 5 cosas de está bien, voy y las traigo, ¿no? Y siempre, sin que una vez me escape, estoy en la verdulería y digo, me dijo 5, nada más tengo 4, ¿qué otra es? Señor, ¿cómo me cuesta trabajo? ¿A qué se debe?
¿A que no escucho? Sí, sí, dime rápido, ya me voy. Ese es un gran problema cuando se trata de escuchar el mensaje de salvación. Mucha gente escucha muy poquito del mensaje. Ay, sí, ya la clase, ya que se acabe, ya me voy, qué bueno. El estudio de la Biblia, el estudio personal, a veces se toma muy ligero. No se busca realmente escuchar. Entonces, por más que releas y releas y releas ese versículo, alguien te pregunta, ¿qué aprendiste? Que Dios es bueno. No hay un aprendizaje profundo. Puede pasar una persona asistiendo a las reuniones de la iglesia meses, años, décadas, sin entender y aplicar el mensaje de salvación. Por una simple razón. No quiere entender. No ponen demasiada atención a ese mensaje de salvación. Y como no ponen demasiada atención, se pierde. Y la segunda cosa tiene que ver con este pasaje. Romanos. Bueno, ya lo leímos. La segunda cosa. Ya me fui al otro, ¿verdad? Primero es entender bien, ¿verdad? Segunda, pero porque tengo un dato aquí importante que darles. Verificar. ¿Por qué verificar? En un estudio que hizo un psicólogo llamado Peter Wayson, dijo que solo escuchamos lo que queremos oír. ¿A qué se debe eso? Pues que nuestra mente tiene una concepción de algo. Ya nos casamos con una idea y no estamos abiertos a escuchar una nueva idea. Y cuando la escuchamos decimos, ay, no quiero oír, está por oír, ¿no? O verificamos más bien, o traducimos esa información como nosotros queremos. Es decir, venimos ya con prejuicios. Y no vamos a hacer caso porque simplemente están hablando algo que va en contra de lo que ya creemos. En vez de tomar un tiempo para verificar la información con una mente abierta y decir, a ver si es verdad. Voy a analizar esa información para ver si es verdad. El psicólogo Peter Wayson dice, no lo hacen. Nos cerramos con esa información, nos casamos con esa idea y no vamos a cambiar nuestra actitud. La segunda, creer. Segundo paso del mensaje de salvación es creer. ¿Qué es importante al creer? Hebreos 11 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. La primera cosa también importante de creer es no dudar. Es imposible llegar, dice la Biblia, a agradar a Dios si dudas. Porque si dudas, entonces simplemente no lo vas a hacer. Te vas a quedar en el lugar donde estás, en la posición, y no vas a dar un paso más hacia el siguiente paso de la salvación. Entonces es muy importante no dudar. Entre todas las cosas que pudieran afectar a mi esposa, una de las que más le afecta y con la que yo más fácilmente la puedo lastimar, aunque no quiero hacerlo obviamente, es cuando dudo de su palabra. Miren, podría decirle a alguno de mis hijos, ¿en verdad tiraste la basura? ¿De verdad hiciste la tarea? ¿O de verdad no te encargaron tarea? Yo podría cuestionar a mis hijos, porque hay la remota posibilidad de que me mientan. Pero si yo le digo a mi esposa, no te creo, a ver, dime la verdad, yo la estoy ofendiendo. Porque ella es verdadera, ella me dice la verdad. Podemos
Dios. Agarrar información del internet, agarrar información de la vecina, agarrar información de los compañeros del trabajo, agarrar el chisme, ¿verdad?, de algún lugar y decir, oh, ya sabes la novedad. Y la contamos a alguien como si fuera verdad. Ajá. Pero cuestionamos la palabra de Dios. Qué triste. Puedes dudar de cualquier persona, aún el más capacitado. Ajá. Pero si Dios lo dice en su palabra, no debes dudar. Y la segunda cosa que tiene que ver con creer está aquí en Santiago 1:22, dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como un hombre que se mira a la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Amén. Segunda cosa, al creer es creer, pero con una creencia, una fe activa. Activa. No basta solamente con tener la creencia intelectual. Sí, yo creo en Diosito. Yo creo que sanó a mi abuelita. Yo creo que ayudó a mi hijo a salvarse. ¿Y por qué no lo obedeces? ¿Por qué no lo sigues? Esa es una fe pasiva. Ajá. Una fe activa es la que nos lleva a la acción. Ajá. Y eso trae a mi mente esa historia que hace como 5 años les conté o más, de la ocasión en que mi hijo perdió. ¿Se acuerdan ustedes ese jueguito en galerías? Un jueguito chiquito. Y me dice, papá, perdí mi juego. ¿En dónde? Pues aquí en todo galería. Dije, no es posible. ¿Hace cuánto? Hace como media hora. Dije, ¿podemos buscarlo? Y yo dije, ¿cómo? ¿Dónde? Hay mucha gente, hay miles de personas aquí. Allí lo agarró, es un juego de Nintendo, ya todos, cualquier persona se lo llevó seguramente. Me dice, papá, por favor, busquémoslo. Yo le dije, no, hijo, no tiene caso. Me dice, papá, yo tengo fe. Ten fe, cree. Eso me hizo pensar, caray. ¿Tienes fe? Sí, pues entonces vamos a buscarlo. Y ahí me tienen preguntando a la gente de los trajes negros. ¿Vieron ustedes un jueguito? No. Pregúntele a ese otro que está ahí, ese guardia de seguridad, para que él vocee en todo galerías, a ver si... Así me dijo. No puedo hacer eso, me da vergüenza. Hazlo, papá. Fui con el guardia. ¿Cree que pudiera ser esto posible? El guardia me dijo, voy a ver. Espérenme un segundito. Y empieza a hablar ahí por radio, mientras nosotros buscando abajo de los aparadores, a ver si encontramos algo. Finalmente me llama y me dice, su juego lo tienen en el departamento de no sé qué. Vaya por él, ahí está. Y dije, wow. Decimos que tenemos fe, pero no hacemos lo que la Biblia dice. Eso no es fe. Ya. Segunda cosa de la creencia o de creer en el mensaje es aplicarlo a tu vida. Vamos con la tercer parte que trae los 2 últimos pasos de este mensaje. Hechos 2:36 dice, por tanto sepa bien todo Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Los siguientes 2 pasos es arrepentirse y
bautizarse. Vamos con el primero, arrepentirse. Y arrepentirse, déjenme aclararles, no tiene nada que ver con darse golpes de pecho y sacar lágrimas de cocodrilo. No tiene nada que ver con eso. Es algo mucho más profundo. Ajá. Arrepentirse, primero, es la traducción, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, de la palabra, una palabra griega que se llama metanoia. ¿Qué significa metanoia? Meta, de más allá, noia, de mente. ¿Qué es entonces metanoia? Metanoia es más allá de la mente, es decir, ir más allá de lo que estamos pensando. La traducción literal, sin embargo, en la que los griegos utilizaban esta palabra, es para referirse a alguien que estaba cambiando el destino de su camino. Eso es metanoia. Entonces empezó a utilizarse en la retórica la palabra metanoia y después en la religión, no solo en el cristianismo, pero en otras religiones, con un cambio de mentalidad. Otro psicólogo, déjenme ver su nombre, Peter Senge, refirió la metanoia como un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva. Para él, la metanoia no tenía nada que ver su connotación original de culpa o remordimiento. Para él, metanoia simplemente era una transformación, un cambio de perspectiva. Eso es cambio de mentalidad. Para los primeros cristianos, cuando ellos se arrepentían, se dice que experimentaban una metanoia. ¿Qué es eso? Una transformación profunda. Arrepentimiento significa ser transformados por el resultado de obedecer o de poner en práctica el mensaje de salvación. Entonces, ¿cuándo vienen o empiezan a llegar los cambios en la persona que escucha el mensaje? Desde el momento que escucha el mensaje. Desde ese momento, cuando esa persona escucha el mensaje, bueno, y toma la decisión de obedecerlo, claro, su vida empieza a transformarse. Amén. Porque su mentalidad empieza a adquirir nuevas ideas, un nuevo paradigma de la vida, un nuevo concepto de la felicidad, una nueva forma de experimentar una relación con alguien, una forma más digna de vivir, una moralidad muy diferente de la de la sociedad. Arrepentimiento tiene que ver entonces con transformación. Eso significa. Y por último, bautizarse. Bueno, déjenme decirles, bautizarse es el paso más sencillo de todos los 4 pasos. ¿Sí? Puede decir, no, David, ¿cómo me dices eso? Sí. Si una persona ha llegado hasta el 4.º paso del mensaje y fíjense bien, y ha hecho todo lo que dice el 1º, 2.º y 3.er paso, el 4.º paso es muy sencillo. Ajá. Lo realiza, lo hace. Bautismo en términos bíblicos tiene que ver con lavamiento, regeneración, purificación, con morir a una vida pasada y empezar una vida nueva con Cristo. Amén. Eso es bautismo. Ahora, bautismo no es un símbolo, como algunos piensan, es una acción literalmente física. Sí. Es un hombre o una mujer que toma la decisión, después de haber entendido el mensaje y empezar a practicarlo, de ser salvo. Amén. Quiero ser salvo, quiero cambiar mi vida, estoy haciendo esfuerzos, me estoy transformando, entonces quiero recibir el perdón de mis pecados. Esta persona se bautiza. No significa que la transformación sea el fin. La transformación apenas es el inicio de su vida nueva. Cuando alguien estudia la Biblia con profundidad, cree en ella, la analiza, le pone atención, la atesora en su vida y hace lo que la Biblia dice, su vida definitivamente empieza a transformarse. Amén. Y cuando el Espíritu Santo llega a ella en el bautismo, la persona tiene un aliado
en esa transformación, que Amén. va a ser durante toda su vida. Amén. Quiero compartirles una escritura y prácticamente termino con esto. Es la anécdota no mía, sino de una persona muy enferma de lepra, acerca de lo que tuvo que hacer para poder ser sana. En 2 de Reyes 5 dice: Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero para que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y así se me quitaría la lepra. No son los ríos de Damasco, el Abná y el Farfá mejores que todos los ríos de Israel. ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de ahí. Solo le pido una cosa: bautízate en el Jordán. No le dijo bautízalo, lávate, sumérgete, es lo mismo. En griego la palabra sumergir es bautizar. Sumérgete en el Jordán. Y este se enojó: no, ¿cómo es posible que me digas que me tenga que sumergir? Hazlo. Y se fue enojado. Qué triste que hubiera terminado ahí. Gracias a Dios no terminó ahí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo había dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito. Hay que ir a ese lugar, a ver si nos pasa lo mismo. Y quedó limpio. Sencillo mensaje. ¿Es difícil para ti el mensaje de salvación? ¿Es difícil para ti el cuarto paso si es que ya estás avanzando en tus estudios? Tal vez sí. No lo sé. Pero, ¿es importante? Claro. Muy importante. Yo diría demasiado importante. Sí. Así que voy a terminar con las palabras del apóstol Pablo a los Corintios en 2 de Corintios 2, versículo 14. Gracias a Dios que siempre nos lleva en ese desfile victorioso de Cristo y por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. ¿Quién está capacitado para esto? Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.